Bueno, muy buenas tardes. Yo personalmente quiero agradecer muchísimo la invitación que nos han cursado para trabajar nuestro tema de política criminal y medio ambiente. Digamos que vamos a intentar dos propósitos concretos, como son, primero, mostrarles a ustedes que en nuestro país la política criminal ambiental ha sido, ¿por qué no decirlo?, acertada. Tenemos una política criminal en materia ambiental que demuestra unos avances concretos, que muestra unos logros muy importantes, de los que naturalmente nos tenemos que sentir muy orgullosos, pero, como en absolutamente todo, pues siempre existirán aspectos para mejorar. En tanto que no todo nuestro auditorio, pues, es colombiano, sino también tenemos el privilegio de tener visitantes de otros países, es muy importante que comprendamos que la política criminal y el sistema penal colombiano es un sistema penal altamente complejo en tanto que nosotros tenemos un conflicto armado interno, que naturalmente se refleja en lo que son las cuestiones político-criminales específicas, no solamente en las tipologías específicas de criminalidad, sino también en lo que tiene que ver con la protección penal del medio ambiente, cuya destrucción o cuya afectación es propia de nuestro conflicto armado. Consideramos entonces que en esta primera parte vamos a mostrar cuáles son los avances y cuál es nuestro estado actual. Desde nuestro punto de vista, la legislación penal colombiana se nos antoja como absolutamente acertada, avanzada y de alguna forma ajustada a lo que se demanda de un país que cuenta con lo que se ha denominado la Constitución Verde. La Constitución colombiana actual tiene más de 81 artículos referidos a la protección del medio ambiente y la biodiversidad. Nuestro Código Penal no podía ser ajeno a esa situación y responde de una manera efectiva, de una manera real y de una manera concreta a esta situación. Es así como, desde el año 1999, recordemos que el Código Penal vigente lo está desde el 24 de julio del 2001, ya 2 años antes de su entrada en vigencia. Nosotros, los colombianos, comprendimos que el medio ambiente es un objeto de protección diferente respecto al orden económico y social. Desde la aparición de los delitos ambientales, con ocasión del Código Penal de 1980, la protección penal del medio ambiente en Colombia, durante el periodo comprendido entre 1980 y 2000, se hacía como parte del orden económico. Entonces se protegía el medio ambiente no como una entidad autónoma de protección, sino como un derivado del orden económico. El Código Penal actual, como lo hacía desde el año 1999, entiende que el medio ambiente es objeto autónomo de protección, que no se reconoce en nuestro Código Penal esa eterna tensión entre desarrollo económico y medio ambiente como lo hacía el Código del 80. El Código del 2000 reconoce que el medio ambiente es un bien jurídico, una entidad a proteger autónoma, y por ende cada uno de los delitos que incluye nuestro Código Penal no tienen absolutamente nada que ver con el orden económico, sino que son autónomos e independientes. Nuestro Código Penal, como lo anticipábamos, cuenta hoy en día, y eso es altamente positivo, con un delito específico para los atentados al medio ambiente que se realicen con ocasión y en desarrollo del conflicto armado. Entonces, el medio ambiente no solamente tiene una protección frente a atentados insulares que podamos cometer los ciudadanos, sino que también tiene una regulación penal específica para aquellos atentados que se cometen en el marco de nuestro conflicto armado. Como pueden ver, es una normatividad bastante buena. Cuando se causa con el delito daño al medio ambiente,
la conducta, el delito, cualquiera que sea, no necesariamente puede ser los delitos al medio ambiente, puede ser el incendio, puede ser el daño en bien ajeno, cualquier delito que se cometa y en desarrollo del mismo se cause daño al medio ambiente, eso agrava todas las penas del código. Entonces, eso denota una especial preocupación por la protección penal del medio ambiente. Sin lugar a dudas, el reto más importante y seguramente el rezago más importante que tiene nuestro derecho penal colombiano es la irresponsabilidad penal de las personas jurídicas. Colombia es uno de los muy pocos países de América contraviniendo de manera expresa la Convención Interamericana contra la Corrupción de 1991, que no criminaliza de manera autónoma a las personas jurídicas, como ya lo hacen muchos de los países de nuestro continente para no ir a Europa. Así, por ejemplo, en Canadá, en los Estados Unidos, en Belice, en Venezuela, en Argentina, en Chile, en Bolivia, encontramos que la persona jurídica es penalmente responsable específicamente en los delitos contra el medio ambiente. En Colombia, la Ley de Seguro Ambiental, una de las grandes leyes ambientales del año 1999, en su artículo 26 señaló lo siguiente: cuando el delito lo cometa una persona jurídica, responde penalmente la persona jurídica. Eso es muy positivo, porque espero me entiendan, pero si no se tiene la responsabilidad penal de la persona jurídica y nos toca en el delito ambiental descender a ubicar responsabilidades individuales, ello complejiza infinitamente la investigación. Mientras tratamos de descender hacia quién tomó la decisión o hacia quién fue el autor de la maniobra imprudente, los tiempos pues, son excesivos. Mientras que si ustedes pudieran direccionar la responsabilidad penal a la persona jurídica, todo se resolvería mucho más fácil. En Colombia, en el año 1999 se declaró la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esa norma fue expulsada del ordenamiento jurídico por la Corte Constitucional en ese mismo año. Pero la Corte Constitucional sostuvo lo siguiente: los daños al medio ambiente son usualmente causados por personas jurídicas y aquí hay un grave asunto de impunidad. Por ende, cuando se redacte el nuevo Código Penal, por favor, que legislen sobre el asunto. Lo declaro inexequible, pero ordeno que el legislador haga lo suyo. Desafortunadamente, las interpretaciones que en nuestro medio se le han dado a cada uno de los delitos ambientales parten de lo que se denomina una visión antropocéntrica. Es decir, el medio ambiente se protege como un medio para proteger la vida humana. Solo hay delito ambiental si ello en nuestro medio puso en peligro o lesionó seres humanos concretos. Nosotros consideramos que el segundo gran desafío de la política criminal colombiana en materia de medio ambiente es entender al medio ambiente como un sujeto autónomo de protección, permitir la criminalización de conductas atentatorias contra el medio ambiente, aun cuando no haya lesiones efectivas o puestas en peligro de seres humanos. Es decir, en un país donde sea delito el solo hecho de contaminar un río, sin importar si de esa contaminación se desprendieron daños a personas. Tenemos que superar la visión antropocéntrica y permitir un entendimiento jurídico penal del medio ambiente como objeto autónomo de protección. Consideramos necesario igualmente la urgencia de criminalizar con penas ejemplarizantes el maltrato animal. Colombia es uno de los pocos países donde el maltrato animal a hoy no solo no está penalizado, sino que adolece de toda regulación. Consideramos que es necesaria la creación de un delito específico para los atentados contra los animales e igualmente entender al animal como objeto de protección. Ahí estamos absolutamente quedados. Nuestros funcionarios están muy altamente capacitados en lo que tiene que ver con asuntos medioambientales, pero hay que avanzar
en su capacitación para que puedan oficiar como peritos dentro de los procesos penales. Porque hoy en día la prueba, para que valga, debe ventilarse en un juicio oral. Entonces nuestros funcionarios son muy buenos desde el punto de vista técnico, pero no se sienten lo suficientemente capacitados para sentarse en una audiencia pública. Entonces hay que avanzar en esa capacitación. Asimismo, capacitar a la policía judicial en los cambios que haya en los delitos, etc. Consideramos que nuestro Código Penal, tan avanzado como es y demás, no tiene la posibilidad de estructurar los delitos medioambientales por omisión. La única forma en que se puede dar un delito contra el medio ambiente en nuestro medio es por acción, cuando yo activamente cometo cualquiera de los delitos. Creemos importante discutir, avanzar en la posibilidad de estructurar los delitos por omisión, donde decimos, usted no contaminó, usted no incurrió en pesca ilegal o en caza ilegal, ni traficó con las especies protegidas, pero esas especies estaban bajo su cuidado. El no haberlas cuidado equivale a haberlas traficado. En eso hay muchos avances, en otros escenarios, pero en el escenario de los delitos contra el medio ambiente no hay ningún avance, y en eso hay que avanzar. Y para terminar, hay un asunto que tiene que ver naturalmente con los delitos contra el medio ambiente, sobre el que tenemos que reflexionar intensamente, y es el problema de la minería ilegal. Desafortunadamente, nuestro país hoy en día, nuestro país tan rico como es en materia de minería, hoy en día se enfrenta a una seria andanada de minería ilegal, extracción ilegal del mineral. Nuestro Código Penal enfrenta ese tipo de conductas a través del delito de explotación ilícita de yacimiento minero, que es la persona que ilegalmente explota un yacimiento. Y se podría trabajar también a través, por ejemplo, de la contaminación ambiental. Pero el reto que la política criminal contemporánea le ofrece al país y en lo que tenemos que ser capaces de salir adelante es en los siguientes puntos. Primero, ¿cómo queremos combatir la minería ilegal? ¿Vamos a criminalizar al pequeño minero? ¿Vamos a criminalizar, a meter a la cárcel al colono que se metió a una montaña o que se metió en un lugar en el país y con una pica buscó minerales y los extrajo indebidamente? ¿Debe eso ser criminalizado? ¿Queremos meter a la cárcel a ese señor? No lo sé. Segundo, este tipo de minería ilegal está conectada íntimamente con la financiación de lo que hoy en día se llaman las bandas criminales, en la estructura que son propias del posconflicto. En la estructura delincuencial actual de nuestro país y la respuesta que la política criminal da a las mismas, mira estos hechos de minería ilegal de manera aislada. Es decir, lo que estamos haciendo nosotros es judicializar a los 1.500 mineros que sacaron esas piedras preciosas o esos minerales, lo que sea. El reto es aplicar toda la estructura de la criminalidad organizada. No preocuparnos por los 1.500 mineros, sino por esa gran cabeza. No enfocar la investigación hacia los 1.500 mineros, sino hacia quién se está beneficiando de eso. ¿Cuál es el contexto en el que eso se da? Porque en las regiones donde esto sucede, eso viene con todo un trincado de corrupción y de violencia, donde yo no saco nada investigando los 1.000 delitos por separado, sino que tengo que hacerlo como un todo. Eso en nuestra política criminal contemporánea colombiana lo llamamos como la teoría del contexto. Es necesario investigar el contexto, dónde se da, y observarlo todo como un solo fenómeno criminal y no como 1.500 pequeños fenómenos criminales, lo cual puede conducir, y esa es la discusión por la que atravesamos hoy en día en Colombia, puede conducir a aceptar criterios de priorización y de selectividad, donde nosotros decimos, no voy a judicializar a los 1.500 mineros, porque no tengo cómo hacerlo. Voy a coger cuál es esa estructura, quiénes son los 10 o 15 tipos que se beneficiaron de esto, y a ellos los voy a judicializar. El problema no es el pequeño minero, es cómo eso
se entrunca, entra dentro de una estructura criminal. Ese es nuestro gran desafío. Así como entender que la minería ilegal nutre el conflicto colombiano. Y por esa misma vía debemos criminalizar, creo yo, el lavado de activos derivado de la minería ilegal, que hoy en día no es delito. Como pueden ver ustedes, se trata de un escenario muy bonito, donde tenemos muchos aciertos, pero también nos enfrentamos a grandes desafíos. Muchas gracias.